Señor Jesús, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que viniste al mundo para salvarnos. Te pedimos perdón de nuestros pecados y te pedimos que nos salves y que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor. Pedimos el Espíritu Santo por medio del Inmaculado Corazón de María, su amadísima esposa. Y pedimos esa gracia del Espíritu Santo sobre todas las personas que en este instante nos están viendo en cualquier parte del mundo. Amén. Muy bien, mis queridos teleamigos, nuevamente con ustedes, con un tema muy interesante. Ustedes conocen a Fray Nelson Medina, que es este fraile dominico que fue matemático famoso, que después entró de fraile, que hizo un doctorado en teología en Irlanda, domina el griego, el latín, y la página de él ya está entrando en muchos lugares de Estados Unidos y de Europa en inglés. Fray Nelson se ha hecho en poco tiempo un hombre maravilloso en la teología, ortodoxo, de la sana doctrina, y después de haber estudiado los convenios con la FARC que hizo este gobierno, llegó a unas conclusiones que ningún politólogo del mundo, diría yo que ni siquiera el profesor Virdó ni ninguno de esos grandes politólogos hubiera hecho en una forma tan clara, tan sucinta y tan precisa. De modo que los voy a dejar 4 minutos viendo este video de Fray Nelson Medina, y después de eso seguiremos con un invitado muy especial que de origen y nacionalidad española y que vive en Medellín y que es historiador, y ya se lo presentaré oportunamente. Vamos a ver el video de Fray Nelson y seguiremos con nuestro invitado Damián. Damián me hace acordar de ese famoso santo Calderón de la Barca. No, un santo que cuidaba a unos leprosos, San Damián. Bueno, sí, Padre sí, Damián. entonces es Padre Damián. Padre Damián, que se llamaba Joseph Boster. Sí. Era en Molokai, murió en Molokai. Sí. Murió. Ya se los presentaré. Veamos el video de Fray Nelson y seguiremos más adelante. Soy Fray Nelson Medina, sacerdote dominico, colombiano de nacimiento, y hoy vamos a hablar sobre la presión del nuevo orden mundial sobre Colombia. Pienso que desde el principio el propósito del plebiscito en Colombia no era la paz, que constitucionalmente podía ser negociada por el presidente sin consultas populares. La paz era un elemento emocional fuerte y una carta muy inteligente en el escenario internacional, pero la finalidad del plebiscito era otra, como se podía ya colegir de la extensión descomunal del conjunto de los acuerdos pactados. El propósito real era dar autoridad y eficacia a un modo de fundamento legal que, con el apoyo internacional y con su carácter supraconstitucional, sirviera de cabeza de puente para introducir cambios drásticos en la sociedad colombiana. Algo así como una reforma constitucional, pero sin el peso y la incertidumbre de convocar asamblea ni tener que definir por consulta popular quiénes serían sus miembros. El fundamento legal que se iba a introducir incluía una alteración profunda del orden de la familia, vía ideología de género, aunque muchos no lo admitan, y daba una nueva entrada en Colombia al socialismo, otorgándole enormes ventajas iniciales en términos económicos, mediáticos y sociales. Las desafortunadas e intempestivas declaraciones de Timochenko ante el triunfo del no, en el sentido de que lo ya firmado ya era válido, simplemente por haber sido depositado en custodia en Ginebra, dejaron ver que el plebiscito en realidad no estaba consultando nada, y que ellos, los de las FARC, en su transición a fuerza política, sabían perfectamente cuánto estaban ganando a través de lo pactado con el gobierno. Lo que siga ahora está cargado de incertidumbres y tecnicismos legales, pero dos cosas parecen ciertas. Primera, la sociedad colombiana está un poco más despierta y alerta de lo que muchos pensaron. Segunda, el fundamento legal supraconstitucional no fue conseguido, ni puede conseguirlo el gobierno a corto plazo.
La propuesta de legistas de renombre como Luigi Ferrajoli viene a decir en síntesis que se puede pasar por encima del no, lo cual crea una situación cómica. La única manera para que el gobierno de Santos pueda lograr su propósito, que sigue siendo el mismo, es reconociendo tácita o abiertamente que el plebiscito no significaba nada, o sea, reconociendo que estaba amagando, manipulando o engañando. Cada quien escoja el verbo que considere conveniente. Y bueno, ese escenario, que sería vergonzoso, contiene sin embargo algo positivo. Es posible que ayude a que un número todavía mayor de colombianos despierten en su conciencia ciudadana y estén dispuestos a fiscalizar los procesos de agresiva reingeniería social que pretenden redefinir nuestra sociedad. A los amigos de otros países les digo, estén igualmente atentos y despiertos, porque lo que ha querido y quiere Santos aquí, en Colombia, es parte de un conjunto de imposiciones sociales que hoy son globales. Es el nuevo orden mundial. Bueno amigos, gracias por su tiempo y atención. Les invito a que difundan ampliamente este material en las redes sociales, material que se distribuye completamente gratis. Recuerden también que ustedes pueden suscribirse a mi boletín católico diario de evangelización enviando un correo a esta dirección: amigos@fraynelson.com. Y ahora, con gusto y cariño, para quien quiera recibirlo, les ofrezco la bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, les quiero presentar a mi amigo Damián Calderón, Damián Galerón. Galerón Ortega. De Galera. Galerón Ortega. Él vino de España, vivió en Bolivia un buen tiempo, estudió historia, tiene un doctorado en historia, estudió teología. ¿Cuánto tiempo? Lo hice un poco por libre, universidades a distancia. En universidades a distancia. Y lo finalicé en Cochabamba. Es muy aficionado a otros temas, le gusta la cultura universal, como nos pasa al doctor Galad y a mí, que eso ya es muy extraño, pues, porque ahora somos unidimensionales, somos como los caballos de carreras, miramos solamente en una sola dirección y perdemos la universalidad y perdemos el conocimiento global y no podemos articular la verdad, ¿no? La verdad es muy interesante porque hay que estudiar muchas vertientes y muchos factores que inciden sobre eso. Vamos a hablar, ustedes han visto el video de Fray Nelson, nuestro buen amigo, tenemos con él algunas discrepancias. Él, por ejemplo, no cree en algunas apariciones como Garabandal. No es obligatorio creer en apariciones, ¿no? Pero sí, como dice Santo Tomás de Aquino, es constructivo y nos aclara muchas cosas. Pero esto que Fray Nelson nos da sobre el nuevo orden mundial, vamos a hablar de ese tema. Damián, que en el billete del dólar encontramos Novus Ordus Seclorum, o sea, nuevo orden secular, mundial. Nuevo orden mundial, y encontramos la pirámide de la masonería, ¿no? Y a la derecha encontramos 3 seises en el águila de los Estados Unidos, y me decías que hay algo más que no se nota. Y la base de la pirámide, que cuesta mucho verlo, habría que ver un poco con lupa, está un número romano, que son 1776, que es el momento en que se funda la masonería Illuminati, porque masonería es muy amplia, hay muchos ritos, muchas tendencias. Claro, la de los pero ahí lo que figura es el año de la fundación de la masonería, los Illuminatis. Los Illuminatis. Que es la cúpula de todos los masones, porque los Illuminatis son los que controlan todo el sistema financiero político del mundo. Entonces, ahí está la fecha de fundación de los Illuminatis. Bueno. Que es norteamericano. Es norteamericano. Es decir, la fundación en origen está un poco... el fundador es Adam Weishaupt, que es el Weishaupt es como austríaco. Austríaco-alemán. Austríaco-alemán, ¿no? Ahí es donde se inicia la masonería. Ahí es donde se inicia la masonería. Sí, y le metieron un gol al general Eisenhower que pidió que le pusieran In God We Trust, en Dios confiamos, en un billete masónico completamente, así como la ciudad de Washington está diseñada
toda la parte de ingeniería y de arquitectura con cánones masónicos completamente por todas partes. Y bueno, el padre Gobi dice que la masonería se infiltró en el vértice de la iglesia. El cardenal Chiappi decía que el mal llegaría al vértice de la iglesia. Pero entremos por los Illuminati, que me interesa mucho ese tema, porque la masonería escocesa, que fue la primera más famosa del mundo, y la de los artesanos franceses, de los que hacían vitrales en Francia y todo. Pero entremos por los Illuminati, que es un tema que la gente no conoce y conduce hacia el nuevo orden mundial. Una vez vino el presidente Obama aquí y nuestro presidente Santos le dijo que él lo apoyaba, el nuevo orden mundial. Muy bien, entremos por ese tema. Damián, por favor. Mira, cuando yo empecé a estudiar el tema de la masonería de los Illuminatis, la primera pregunta que me hice fue ¿cuál es el motivo por el cual se funda una asociación secreta? En este caso, la masonería. Entonces vas comprendiendo que cuando se funda algo tiene un objetivo. Puede ser un equipo de fútbol, puede ser un organismo benéfico, es decir, hay un objetivo. Entonces descubrí que el origen de la masonería solamente tenía un objetivo, que es luchar contra el cristianismo y, a ser posible, eliminarlo. Entonces ahí empieza todo. Entonces, cuando empecé a estudiar un poco el tema de los Illuminati, de la masonería, Adam Weishaupt decía que él iba a imponer un nuevo orden mundial, por decirlo así, donde no sería el cristianismo la base, sino sería el culto al satánico. ¿Cuál es el motivo de por qué se llaman Illuminatis? Porque esta masonería, que es la vértice de todo lo que manda en el mundo, en realidad significa que el culto a Satanás es la única verdad. Entonces, como Satanás, el nombre original es Lucifer, el que da la luz, de ahí vienen los Illuminatis, porque creen que la luz no es Cristo, sino que es Satanás. Vaya, pues esa es una buena Illuminati, que ilumina, que viene de la luz. Como en la Biblia les gusta mucho a ustedes, lean Isaías 14 y Ezequiel 28. Y ahí ven cómo fue la caída de los ángeles caídos, perdón la redundancia. Isaías 14, Ezequiel 28. Van a ver los textos sobre la caída de los ángeles, que es bien interesante. Entonces son el culto a los ángeles caídos. Entonces estamos, bueno... es un culto, o sea, los Illuminatis es un culto esencialmente a Lucifer. Por ejemplo, dentro del rito de los masones tenemos como más de 150 ritos diferentes de la masonería. El rito de York, el rito escocés, la francmasonería francesa, el Gran Oriente francés, al cual pertenecen numerosos políticos, incluso españoles, ¿no? Es decir, ritos hay muchas tendencias, muchas formas, pero Illuminati solo pertenecen 12 familias, 13, para ser exacto, 13 familias. La de la reina Isabel. No hay pruebas. Lo que sí es que esas 12 dinastías que se remontan a muchos siglos atrás, en realidad son todos judíos sionistas, todos. Henry Kissinger. Entonces tenemos, por ejemplo, los Rothschild, Rockefeller, Morgan, Van Puyn, Kennedy, es decir, hasta completar 12 dinastías, 13 dinastías. Y solamente esas dinastías forman los Illuminatis. Fuera de ahí no hay Illuminatis, solamente son dinastías sionistas judías, que se remontan ya a la época de Cristo, pero no nos vamos a remontar tanto. Sí, yo leí ese libro vienen desde la época de Cristo, de la venganza de Herodes y todo eso. Sí, todo. Pero es realmente impresionante cómo se han ido apoderando del mundo entero. Razón tenía Pablo VI cuando decía el mundo entero yace en poder del maligno, trayendo una frase de una carta de San Juan. Decía Pablo VI, ya se había dado cuenta cuando dijo que el humo de Satanás entró en el templo de Dios. Pero cuéntanos más del nuevo orden mundial, que es lo que se proponen ellos. Es decir, toda la masonería, decía hace poco, ¿no?, que el objetivo de la masonería, ¿cuál es? Podríamos decir, no, muchos piensan que la masonería es una institución benéfica. Digamos que puede serla en algunos sectores. Por ejemplo, el Rotary Club
digamos que tiene una tendencia benéfica de ayudar a determinados sectores. Y los leones. Pero es uno de los brazos de la masonería. Y los leones. Los Lions, como se le... Sí, Sí. La Club de masonería de leones. los leones, pero es una de las numerosas ramificaciones de la masonería. Bueno, alguien decía, ya en la época de Pío XII, que esos clubes habían sido fundados para que ellos puedan pescar entre la clase dirigente. Son clubes fundados para la clase dirigente, entonces Correcto. a ellos les gusta es la clase dirigente. Manejan la clase dirigente, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Entonces, a través de estas asociaciones se van infiltrando en todas partes. Entonces, hay que diferenciar dos cosas. Por ejemplo, en la cúspide de la masonería están los Illuminatis. El brazo ejecutor, es decir, quien ejecuta las órdenes que dan los Illuminatis, es el Club Bilderberg. En el Club Bilderberg está formado principalmente por europeos, norteamericanos, canadienses y alguno que otro. No participa ningún sudamericano, ni del mundo asiático tampoco. Y están un poco también integradas algunas familias reales europeas. Y el rey Entonces, de España, ¿no? La reina, por ejemplo, Sofía, participó en algunas reuniones, también algunos políticos españoles han participado. Lo último que yo sé es que Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, no tengo pruebas, pero sí me llegó información de que sí había estado reunido con el Club Bilderberg para que de alguna manera manejara la situación en España. Es información no confirmada, pero hay pruebas de toda la inestabilidad política que hay en España en estos momentos, de alguna forma evidencia que ha habido algo. Evidencia que ha habido algo. Entonces, aclaremos una cosa, los Illuminatis es como el triángulo, este triángulo de aquí de la pirámide, ¿no?, donde está el ojo. Y entonces, debajo de la pirámide formada, esta corta pirámide formada por los Illuminatis, están las muchas tendencias que hay en la masonería. Aquí en Colombia hay una masonería muy definida, en España, en Francia, pero esa masonería depende de las órdenes de los Illuminatis a través del Club Bilderberg, porque el Club Bilderberg es el que ejecuta las órdenes a toda la masonería internacional. Vamos a hacer un paréntesis un momento. ¿Y de qué manera se han infiltrado en la iglesia los Illuminati? La iglesia, es decir, la infiltración de la masonería ha sido a través del marxismo, es decir, a partir de los años 40-50 comienza a infiltrarse a través de los seminarios. Por ejemplo, Christina Dodd, que era asesora jurídica del Partido Comunista Norteamericano, en una conferencia que da a finales de los 40-50, no recuerdo muy bien, confirma que solo en Estados Unidos se habían introducido en los seminarios más de 1000 candidatos. La mayor parte de estos eran homosexuales. Entonces, fueron infiltrando en los seminarios para que estos jóvenes les ordenen sacerdotes y con el tiempo ir ascendiendo en la escala jerárquica de la Iglesia. Entonces, Christina Dodd, ya en la época del Concilio Vaticano II, 1961-65, confirma que esos seminaristas que ellos consiguieron infiltrar en la Iglesia Católica, sobre todo la norteamericana, ya los tenían, numerosos obispos los tenían estratégicamente situados dentro de la Iglesia y del Vaticano. Eso es parte del master plan. Con eso nos hacemos una idea de qué es lo que hay de por medio. Y a partir de ahí, en la década de los años 60, ya hay infiltraciones casi masivas. Por ejemplo, el que era secretario general del Partido Comunista, Santiago Carrillo, y Dolores Ibarruri, que era también era de la alta jerarquía en el tema del Partido Comunista, ellos confirmaron en un momento que habían infiltrado muchos seminaristas en los seminarios españoles para ir derribando a la Iglesia. Entonces, todos los casos de pederastia y de escándalos que está habiendo en la Iglesia es la consecuencia de todos estos miles de jóvenes que se infiltraron en los seminarios para ir derribando a la Iglesia. Por ejemplo, yo hace poco, el cardenal primado de Irlanda reconoció que había ordenado cerrar el seminario de Irlanda porque se había convertido en un feminario, es decir, que eran casi todos homosexuales. Feminario. Se había convertido en un feminario. Está buena la palabra. Entonces ya hay cardenales en los Illuminati. Entonces, claro, aquí hay una cuestión. Es decir, vamos a ver, ¿qué tiene que ver esto un poco con el nuevo orden mundial? Es que estos son órdenes que siguen las clases, digamos así, los dirigentes de abajo,
que tienen como objetivo infiltrar a la Iglesia Católica. Entonces, en estos momentos, la Iglesia Católica, en los 3 niveles que tiene, colegio cardenalicio, obispos y sacerdotes, yo lo siento mucho, es muy duro decirlo, pero la Iglesia Católica está profundamente infiltrada. Y entonces, sí, de acuerdo, diríamos bien, pero los masones, la masonería, pero es que la masonería tiene como fundamento el socialismo marxista, o sea, ideológicamente es el socialismo marxista, es la base de la masonería. Ahora, yo he hablado con masones y, vamos, te lo pintan todo como que la masonería es el reino de los cielos. Ya, pero eso no es cierto. Ellos te lo dicen para conquistarte, pero eso es falso. Es decir, la base es un poco el marxismo, el socialismo. Entonces, yo este tema lo he vivido un poco porque he conocido a gente y sé que es así. Es decir, la Iglesia Católica en estos momentos, donde más profundamente está infiltrada es en la alta jerarquía, digamos, en el Vaticano, entre el colegio cardenalicio. ¿Pruebas? Es decir, ¿hay pruebas, hay nombres? No, pero evidencias, hombre, hay Es más que cierto, evidencias. es cierto cuando el padre Kramer habla del tercer secreto de Fátima, que él descubrió que había algunos rituales y algunos cultos dentro del Vaticano y en algunas basílicas de Roma. Esto lo confirma el padre Malachi Martin, que El muere en padre Malachi 1999. Muere, más bien diríamos, hay pruebas de que lo mataron. Había sido asesor, o sea, el padre Malachi Martin, irlandés, con 32 años tenía 4 doctorados. Experto en Fátima, tenía 4 doctorados. Era un fenómeno. Y Pablo VI lo tuvo que sustraer de su comunidad y enviarlo a los Estados Unidos, porque lo iban a matar, ¿no? Y escribió una novela, ¿no? Él en realidad pidió un documento para que no dependiera de ningún obispo. Lo que había visto dentro de la jerarquía eclesiástica era tan duro para él que dijo, mejor que me retires. Él se retiró, siguió como sacerdote, él era exorcista, pero parece ser que lo mataron. ¿Hay pruebas? No hay pruebas de que lo mataron, pero hay bastantes evidencias de que lo mataron. Él escribió un libro que se llama El último Papa. Sí, Weishaupt. Sí, es El último Papa o la casa azotada por el viento. Eso. Entonces, la entrevista que le hicieron en Estados Unidos sobre ese libro dijo, es una novela, pero que es verdad al 80%. Le preguntaban los periodistas que la novela que contenía, dijo, el 80% es verdad. Es verdad. El padre Malachi Martin, el Papa Pablo VI le dio una dispensa de ejercer su sacerdocio donde quisiera sin depender de ningún obispo. Correcto. Sí. Y entonces él es el que confirma parte de lo que había en la Iglesia. Entonces, él confirma que la entronización de Satanás sucede el 29 de junio de 1963 por un rito satánico en el que participan algunos cardenales, obispos, y no tengo pruebas de si había algún sacerdote, pero esa ceremonia satánica está formada por la alta jerarquía de la Iglesia Católica, que al mismo tiempo en una iglesia de Carolina por línea telefónica se hizo el ritualismo satánico. Se sabe porque la niña que fue violada en ese ritualismo más tarde confesó y quiénes eran los que habían participado en ese rito. Y ahí es donde en ese momento, a partir de ese momento se suprime la oración de San Miguel Arcángel, se suprime la iglesia. Que se recitaba al finalizar la Eucaristía. Correcto, ahí es a partir de ahí. Y al enterarse el Papa Pablo VI, parece ser que el padre Malachi Martin le revela a Pablo VI esto, ahí es cuando Pablo VI dijo la famosa frase. El humo de Satanás Correcto. entró en el templo de Dios. El humo de Satanás entró en el templo de Dios. Y al padre Kramer le preguntaron, ¿es cierto que va a haber un pontífice apóstata en el tercer secreto de Fátima? Le preguntaron, dijo, si fuera solamente eso, dijo, si fuera solamente eso, un papa apóstata. Bueno, entonces aquí tenemos una cuestión. Esta masonería, la masonería en general, por ejemplo, doy un dato. Hay miembros del Club Bilderberg, algún miembro del Club Bilderberg es miembro de los Illuminati. Y este miembro de los Illuminati, puede ser uno o tres, quien sea, están dentro del Vaticano, dentro de la alta jerarquía. Esto es un dato que está confirmado proféticamente. No, claro, proféticamente. Y el padre Goy dice que la masonería entró, el cardenal Chiappi dijo que en el vértice de la iglesia estaría esa abominación, dijo el cardenal Chiappi,
y hay muchas profecías. El padre Gobi dice que la iglesia remanente, que la iglesia fiel, la iglesia de la sana doctrina será muy pequeña, chiquitica. Hoy la iglesia está llena de saduceos y de celotes. Los de la teología de la liberación son los celotes y los saduceos, los que niegan los ángeles y el demonio. Todo eso la iglesia está llena de eso ahora. Entonces, ahora la cuestión es la siguiente, es decir, todas las entidades sociales, porque la masonería Illuminati controla el sistema financiero mundial, es decir, la banca, controla el sistema político. Morgan, Rothschild, correcto, Rockefeller, correcto. son totalmente... La capilla que hay en Nueva York de Rockefeller, en la puerta tiene un 666, la capilla de Rockefeller. Pero para que entendamos un poco el proceso que se está siguiendo es que la masonería Illuminati, es decir, los Illuminati, a través del brazo ejecutor del Club Bilderberg y todas las logias masónicas, han infiltrado, vamos a decirlo así, han infiltrado el sistema económico, han infiltrado los gobiernos. Prácticamente todos los gobiernos del mundo forman parte ya del nuevo orden mundial. Y también el sector religioso, la parte religiosa. La parte económica y política ya está totalmente controlada. Solo falta una que no está del todo, que es la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica ha seguido un proceso de infiltración que ya la tienen, solo falta el golpe maestro. Entonces, esta es la razón. Entonces la pregunta surge, ¿por qué motivo están centrados en la Iglesia Católica? Porque mientras que exista la Iglesia, no pueden culminar el plan que tienen de dominio y control de toda la economía, política, religión y educación del mundo. Una vez que la Iglesia le consigan cortarle la hierba debajo de los pies, ya se podrá instalar el nuevo orden mundial. Mientras que la Iglesia no la derriben, todavía no pueden. Esa es la razón por la cual están centrados en la Iglesia Católica para derribarla. O sea que la Iglesia remanente tendrá que huir al desierto, que es la mujer que huye al desierto en el Apocalipsis. Es decir, vamos a ver, esto que digo, ¿hay pruebas? No, pero hay evidencias con lo que está pasando. Es decir, la crisis que tiene la Iglesia Católica en el Vaticano, en los obispados, en las parroquias, es un hecho evidente que no se puede negar. Bueno, la Salet dice, la Iglesia pasará por una horrorosa crisis, dice la Salet, ¿no? Sí. Yo en algunas charlas que he dado, grupos que he dado charlas, digo, mira, la Iglesia va a desaparecer, la Iglesia va a desaparecer. Oiga, ¿usted está loco? No, pues es que no lo digo yo, es que está escrito. La Iglesia va a desaparecer completamente porque es el objetivo. La Iglesia estará como eclipsada, dice la Virgen de la Salet, es decir, escondida el pequeño resto que va a sobrevivir después de la gran tribulación, es la Iglesia remanente que el padre Gobi dice que es pequeñita. Sí, correcto. En la carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en versículos del 3 al 15 aproximadamente, él da algunas pistas. Habla de alguien que será apartado, no eliminado. Cuando lo retiene. Apartado, no eliminado. Es decir, que habrá alguien dentro de la Iglesia Católica que se supone que es un papa. ¿Por qué razón? Que retiene la aparición del misterio de la iniquidad. Sí, es decir, es que la carta de San Pablo no es sencilla de interpretar por una razón, porque el término catejón es un obstáculo. Sí. Pero ese obstáculo, digamos, oiga, es que, mira, ese cable me estorba, ¿no? Eso me estorba, es un obstáculo. Pero es que aquí el obstáculo se refiere claramente a la máxima autoridad religiosa. Creo que lo tienes ahí. Primero tiene que venir la apostasía, sí, y manifestarse el hombre impío, el anomos, el hijo de la perdición, el adversario, que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios y es el objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿No os acordáis que os dije esto cuando estaba entre vosotros? Perdón. Sí, correcto, mira. Aquí hay un dato que es importante. Esta eliminación del objeto, que es la máxima autoridad religiosa, es la culminación de un plan maestro. Pero ese plan maestro, que es la apostasía, ha surgido por los planes que ellos tienen. Es decir, por ejemplo, la masonería tiene una serie de puntos básicos, maestros para la sociedad. Yo tengo aquí algunos puntos, si quieres lo menciono. Mira, aquí termina. Sí. Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene para que se manifieste en su momento oportuno, porque el misterio de la impiedad ya está obrando. Sí, mira, vamos a ver, el catejón, ¿qué puede ser? ¿El obstáculo qué es? Solo hay dos posibilidades
que las dos están entroncadas. La una es la eliminación del Papa, de un Papa concreto para poner a alguien que siga el plan que los Illuminates tienen. Pero la otra posibilidad que yo planteo dentro del Catejón de San Pablo no es el Papa, sino eliminar el papado. Cuidado. No sé si me sigues. Sí. Es decir, el Papa evidentemente es un catejón. Conforme a la Carta de San Pablo, no hay duda de que es la máxima autoridad religiosa. Pero es que no es un papa, es la eliminación del papado por completo, porque mientras que haya una autoridad religiosa, el nuevo sistema mundial no puede imponerse en la sociedad, no puede imponerse. Tienen que acabar totalmente con lo que es el ámbito social, porque la Iglesia es una entidad social. Luego, eliminarla en su estructura, eliminar los obispos, eliminar los cardenales y eliminar las parroquias. Pero para eso hay que eliminar la cabeza, porque si hay cabeza, nosotros no podemos imponer nuestras ideas. Entonces, pero antes ha habido un proyecto de 40, 50, 60 años que se ha introducido en la sociedad a través de la educación, del sistema educativo. Por ejemplo, yo recuerdo en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, me entrevisto con un catedrático de la Sorbona de París. Y había sucedido el golpe de Estado, entre comillas, de la estación de Atocha del año 2004, el 11 de marzo del 2004, ¿no? Este catedrático, doctor en Ciencias Políticas, me confirma un año después que el objetivo en España era un golpe de Estado, el francés, la nacionalidad francesa, etc. Me confirma y dice, no, en tu país ha habido un golpe de Estado en el sentido estricto de la palabra. ¿Para qué? Para cambiar la educación, para derrumbar la familia, desmantelar el ejército y desmantelar la familia. Y esto es un poco de los puntos que es la masonería. ¿Cuáles son los puntos? Es decir, por ejemplo, todos conocemos el lío que está habiendo en España con el separatismo catalán y el separatismo vasco. ¿Eso es que dos personas nacionalistas? No, si es que esto es uno de los proyectos de la masonería. Bueno, vamos a hacer otro paréntesis un instante. Muy bien, conocemos el libro del cardenal Caro, ese eminente cardenal chileno que escribió el libro de los secretos de la masonería. Nosotros lo hemos distribuido aquí, es muy interesante el cardenal Caro cómo los va desenmascarando y los va destapando y dice que a pesar de que él tiene algunos amigos masones, tiene que decir la verdad. Cardenal Caro fue un hombre muy interesante, pero por favor muéstranos cuáles son los objetivos principales de la masonería. Algunos dicen que son 10, yo los que tengo aquí puestos son varios. Primero, eliminar los gobiernos nacionales, es decir, se establece en los gobiernos que tienen que seguir las normas, por ejemplo, cambiar la educación, cambiar el concepto de familia. También otro de los objetivos es eliminar las religiones, excepto el satanismo, porque en las logias masónicas hay una adoración, vamos a decirlo así, a Satanás, se pisotea. Por ejemplo, un masón me dijo que hasta el grado 27 nadie se entera de nada. Sí. Pero a partir del 27 al 33, ahí es donde ya el masón que ha ido ascendiendo en el cargo político, ahí es cuando ya tiene que dar el paso, es decir, se le somete a, digamos, es cuando tiene que aceptar eso. Y el grado 33 sería los Illuminati, el Illuminati, ¿no? ¿Cuál es el otro objetivo? Abolir la familia. Hacer ver que la homosexualidad, que el matrimonio homosexual es bueno. La ideología de género. La ideología de género, ¿qué es? Imponer la homosexualidad, imponer el tema de la eutanasia, incluida también la eutanasia, potenciar el aborto. Que estaba metido en el Acuerdo de Paz de Colombia, la ideología de género. Es que las conversaciones de paz de Colombia, uno de los puntos esenciales era la ideología de género, que figura muchas veces puestos en las 300 y pico páginas, creo que consta. La 113 veces. La ideología de género era una de las palabras más puestas. El otro, ¿cuál es? Eliminar el amor a la patria. Por ejemplo, en España, yo pongo el ejemplo de España porque soy español, llevas una bandera nacional o un color nacional, en la calle te insultan, te llaman fascista. Te llaman dictador. O un clérigo de sacerdote. Por ejemplo, pero en el tema de la patria es eliminar como sea el amor a la patria. Entonces, si tú llevas un signo patrio... La Salet dice, sin amor por la patria y por la familia, dice correcto. La Salet, entonces, ¿no? Sí. Esta tendencia de odio a la patria, desprecio a tu propia patria, ¿cuál es? Es una de las reglas maestras de la masonería.
Otra es suprimir la propiedad privada. Y aquí es donde entra un tema del Apocalipsis, del capítulo 13, que a todos se nos impondrá un sistema electrónico para que nadie tenga derecho a tener propiedad. A comprar y vender. Y esto se instalará. Y también, Ya Naciones Unidas propuso el microchip. Sí. En estos días salió un documento. Lo del microchip, que sí o sí se va a imponer, eso es una norma de la masonería, de los Illuminati. Y también provocar una tercera guerra mundial para eliminar 2/3 de la humanidad. Esto Bueno, la es muy eliminación duro. de 2/3 es a través de la lluvia de bacterias que están lanzando en los aviones, a través del cambio de la agricultura, a través de muchas metodologías están haciendo la eliminación de parte de la humanidad, Correcto. de la creación de nuevos virus, de todo eso. Eso es un poco la parte, si quieres, un poco menos dura, menos llamativa. Pero sí es cierto que la situación política